El viernes falleció Danilo Astori y con su partida se fue un jugador central de la política uruguaya de los últimos 35, 40 años. Y el hombre que moldeó la economía del país en los años del Frente Amplio en el gobierno. Compañero de fórmula de Sereñi, fundador de Asamblea Uruguay en los años 90, donde llegó a representar el 50% del electorado frente amplista, son algunas de las perlas políticas en el collar de Astori. Pero además de político, fue docente y luego decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Desde la irrupción de la pandemia, por precaución y luego por una enfermedad pulmonar que lo llevó a mal traer, Astori estaba prácticamente confinado en su casa. Pero de todas maneras, no dejó de participar en el debate político y se hacía tiempo para dar entrevistas, por ejemplo, a este programa. ¿Cómo analiza hoy el contexto de la economía nacional y regional? Bueno, muy complicada. Y a la nacional y regional añadiría la mundial, porque los efectos de esta criminal invasión que ha hecho Rusia sobre Ucrania han tenido efectos importantes en el funcionamiento de la economía global. ¿Cuál es el legado de Danilo Astori? ¿Qué enseñanzas dejó su liderazgo? ¿Qué pasará ahora con lo que se llama el astorismo? Hoy lo conversamos en nuestra entrevista central con dos integrantes de Asamblea Uruguay, pero de distintas generaciones. Recibimos al diputado Carlos Varela y al edil Claudio Visillac. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes, aunque en circunstancias tan complejas y tan tristes para nosotros. Edil Visillac, buenos días. Buen día, gracias por la invitación y bueno, la oportunidad de intercambiar sobre Danilo. Lo interesante de este caso era incorporar a la conversación dos perspectivas distintas de la edad y también desde la militancia, del trabajo que llevaba Asamblea Uruguay. ¿Cuántos años usted vinculado a Astori, Asamblea Uruguay? El otro día lo recordaba, 30 años, porque Asamblea Uruguay se funda en el 94, pero yo me acerco junto con otro grupo de compañeros en el año 93 a Danilo, cuando él estaba todavía en ese dilema de si generaba un nuevo grupo político o aceptaba una candidatura a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Esa era la circunstancia en ese momento. Pero también había otra circunstancia que a veces nos olvidamos. En el año 93, muchos compañeros cuestionaban si el Frente Amplio era el proyecto político o había que ir a algo más, algo superador, recuerdo en aquel momento se hablaba. Y Danilo se oponía a eso. Danilo, junto con Sereñi, estaban absolutamente convencidos de la validez del Frente Amplio y en ese marco, en esa circunstancia es que él decide generar el Grupo Asamblea Uruguay, entre otras cosas, para defender la vigencia del Frente. Y cuando se funda Asamblea Uruguay, bueno, obviamente estoy allí en esas primeras circunstancias. Desde entonces, siempre he estado acompañando a Danilo en todos estos años en distintas responsabilidades y en distintas actividades. Visillac, ¿desde cuándo? En mi caso hace 15 años prácticamente, desde el 2009, en la interna del 2009 justamente, bueno, motivado un poco por lo que fue la competencia interna en el Frente Amplio, ahí bueno, nos sumamos en la campaña, y la particularidad que uno se sumaba con la expectativa, con la admiración que generaba Danilo, y prácticamente uno militó a Danilo sin tenerlo presente. Para alguien con 24 años que se acercaba con esa expectativa, esa ilusión, ¿no? A veces los que no participan activamente en la vida política se ponen a los referentes con un sitial, digamos, muy importante, y eso fue lo que nos acercó, y hacer esa campaña sin Danilo también fue algo que muy particular, pero bueno, motivado por la admiración, por entender que era un dirigente con posiciones muy responsables, muy pensadas, y bueno, por eso nos arrimamos en esa campaña. ¿Cómo ve el liderazgo? ¿Qué tipo de liderazgo ejercía Danilo Astori? A ver, era un liderazgo muy particular. Era, de alguna manera, no encuentro el término exacto para definirlo, pero era de tal capacidad, de tal brillantez, que realmente, no digo que era un liderazgo único, pero que era difícil de alcanzar su nivel, sinceramente. Era una exigencia intelectual permanente, tratar de estar a la par, sí, o cerca tal vez,
su forma de razonar, de su forma de analizar, de su forma de plantear los temas. Un lindo desafío, dicho sea de paso. Pero generaba, y eso también era un problema, se lo señalábamos muchas veces, que esa figura tan estructurada, tan racional, a veces generaba cierta distancia con el otro. No con nosotros que estábamos en el entorno, sino con el que no conocía al otro Danilo. Que en estos días yo he insistido mucho en el otro Danilo, el ser humano normal y corriente, con sus luces y sus sombras como cualquiera de nosotros, con sus pasiones, claro, con sus irracionalidades, cuando era hincha de algo, pero la imagen que todo el mundo tiene es esa figura que parecía muy lejana, y en realidad desde el punto de vista humano era muy cercano. Pero generaba ese tipo de liderazgo muy particular, muy fuerte, que nos genera ahora un enorme desafío para sustituirlo. No personalmente, nadie lo va a sustituir desde el punto de vista personal, pero para que la organización siga existiendo nos va a exigir un esfuerzo colectivo para tratar de estar a la altura de lo que Danilo marcó. Ahora que maneja eso, habitualmente no incorporo perspectivas personales a los reportajes por la idea que hablen los entrevistados, pero me acerco mucho a eso que usted decía recién, porque aquí en Radio Oriental Astori tuvo un espacio político mucho tiempo, y cuando uno lo veía por los pasillos decía, viene Astori, que era el ministro, que era el vicepresidente de la República, y después de que lograba sortear eso, empezabas a conversar de fútbol, de lo que fuere, con una persona más, digamos, ¿no? Pero sí que imponía esa, no quiero decir distancia, pero ponemos reflejo de autopreservación, tal vez con él, de no ir inmediatamente al diálogo. Pero tenía eso, después era un tipo afable. Absolutamente, pero es natural, no solo en Danilo, nos pasa muchas veces con muchas figuras, y no solo de la política, que las vemos de tal dimensión que nos parece que no podemos acercarnos a ellos. Y es cierto lo que tú acabas de decir, una vez que se sorteaba esa supuesta barrera, uno se encontraba con el verdadero Danilo, el tipo que hablaba de fútbol, de carnaval, claro, de música, de lo que fuera. Sí, es así. ¿Vos cómo ves la forma de liderazgo de Astori? Sí, un respeto que estaba en el aire siempre que uno estaba en la misma reunión, en la misma actividad. Pero siempre que se tocaba una fibra que lo conducía a Danilo a un sentimiento, a una pasión, sea el carnaval, sea el fútbol, sea el Prado. Yo me acuerdo que en el periodo pasado, que a mí me tocó estar analizando las concesiones municipales en escenarios deportivos del Prado, yo le hacía una serie de comentarios vinculados a la protección patrimonial y otras cuestiones. Y él ya me empezó a hablar de Maturana, me empezó a hablar de su infancia, de lo que quería el Prado. Hablábamos de básquetbol porque compartíamos que éramos hinchas de Malvin. Entonces ahí uno decía, cuando lo sacás de esto, claramente estás con otro Danilo, ¿no? Que obviamente lo conocíamos nosotros, los que compartíamos con él este espacio de militancia, y que él, yo creo que ha separado claramente de la actividad política ese Danilo, entendiendo que como que había una línea divisoria a veces en tratar con mucha responsabilidad, con mucha mesura, saber que cada cosa que se dice se amplifica de una manera que a veces no permite estar mezclando las cosas personales con las cosas, con las responsabilidades políticas, porque a uno a veces lo puede ver bien, hacer algún chiste sobre el fútbol, sobre Nacional, sobre Peñarol, y él tenía claro que esas cosas a veces se amplifican y que cuando uno es una persona con la responsabilidad que él siempre tuvo, porque uno analiza su trayectoria, nunca dejó de tener responsabilidades máximas, nunca dejó de ser senador, nunca, desde el 89 hasta los últimos días, y eso marca, que él siempre tenía una mirada que nunca iba a pocos días del almanaque, sino que siempre era años, décadas hacia adelante, y a veces desde la juventud a Asamblea Uruguay, que era donde uno empezó a caminar, es difícil interiorizar ese mensaje, matrizarte de mirar más adelante, porque un joven ¿cuánto mira hacia adelante? Vive el hoy, el futuro inmediato, y nos enseñó a eso, a mirar un poco más, porque en ese poco más nosotros íbamos a ser protagonistas, y eso creo que fue un legado importante que dejó. Preparando el reportaje, ayer veía una nota que le hacía el colega Scagliola en Primera Vuelta en TV Ciudad. Espectacular. Hace un tiempo ya, cuando todavía era vicepresidente de la República. Y Scagliola sí usaba un término que era como el certificado de garantía, como el garante de unas políticas determinadas del Frente Amplio en el gobierno.
¿Cómo era para ustedes como sector también ser el sostén político de esa persona a la que la izquierda le había entregado prácticamente el control de la economía? Sí, pero con una contradicción intrínseca. Se le entregó el control de la economía, es cierto, y fue una garantía de los gobiernos frente amplistas, sin ningún tipo de duda, pero a su vez eso lo ponía en el centro de la polémica, de la crítica, porque sus posiciones a veces chocaban con posiciones con absoluta legitimidad, quiero señalar esto, con posiciones de otros sectores y otros compañeros que tenían una visión diferente de hacia dónde debía ir la economía uruguaya, más allá del respeto enorme que le tenían, pero otros discrepaban, lo discutían. Yo recuerdo que la reforma tributaria en el seno del Frente Amplio, en ese momento era diputado, tuvo casi 1 año y medio para aprobarse. Así que no era una vida sencilla, y eso a su vez a nosotros nos generaba también una situación que teníamos que administrar. Porque Danilo tenía ante todo la cualidad de ser frente amplista y de cuidar esencialmente la unidad del Frente Amplio. Él estaba dispuesto a ir al debate interno, y fue muchas veces y pagó costos por ello. Quiero recordar que acompañó a Sereñi en la reforma de la Constitución, que terminó con la renuncia de Sereñi, con un enorme dolor, dijera Danilo, el mayor dolor que tuvo en la política, pero fue coherente hasta el último día en cumplir con su palabra. Luego siempre cumplía, y eso también hay que señalarlo, con la decisión final del Frente Amplio, porque Danilo lo que nos enseñó es que el debate democrático es discutir hasta el final con las ideas de uno, ir a la decisión democrática, que significa votar, y acatar la decisión. Así que en eso no hubo contradicciones, pero tuvimos etapas difíciles acompañando a Danilo en ese debate que significó permanentemente, esa tensión permanente que fue la de dirigir con absoluta claridad hacia dónde se quería ir la economía. Lo que la izquierda trajo como novedad al país desde el punto de vista histórico, si yo tuviera que elegir la principal, diría que es demostrar que las transformaciones sociales pueden ser la condición de la política económica y no al revés. Esto lo decía justamente en primera vuelta Astori. Quiero sumar un comentario más. Cuando uno escucha la palabra unidad dentro del Frente Amplio, muchas veces la asocia directamente a Astori, como cuando escuchaba la palabra consenso, lo escuchaba directamente a Sereñi. ¿Lo ves así, Claudio, por ejemplo? Sí, porque es fácil hablar de unidad cuando tu posición es mayoritaria. Claro. Pero cuando tu posición es minoritaria y podés tener, digamos, esa certeza de hablar de unidad porque la practicaste, porque aparte yo creo que desde este punto de vista el Frente Amplio se astorizó en el proceso de crecimiento hacia los días de hoy, ¿no? Se astorizó en el sentido de poder naturalizar y ver como un activo positivo la pluralidad, la diversidad, siempre unidad. A Asamblea Uruguay nunca le llamaba la atención por no aceptar la disciplina partidaria en cuando opinaba en contra. Nunca. Y creo que eso es un activo político que Astori pregonó y que pudo instalar en el Frente Amplio. Hoy, en estos días, hemos escuchado mucho esta cuestión de esta escala que Danilo ponía, de primero el país, segundo el Frente Amplio, tercero Asamblea Uruguay y cuarto los apetitos personales, llamaba él. Pero suena hermoso. Pero era difícil practicarlo, y Danilo siempre lo practicó y nos enseñó que estando en el gobierno o estando en la oposición había que practicar una cultura de gobierno, que eso implicaba responsabilidad, mirar la mañana siguiente como planteaba el general Sereñi, y eso creo que es uno de los elementos más sereñistas que él nos planteaba, que era esa cuestión de la responsabilidad republicana, más allá del lugar de responsabilidad que a uno le toca ocupar. Creo que ese fue uno de los mensajes fundamentales, y el ir al encuentro de la gente. Lo que él decía, nosotros tenemos que transformar la realidad, y para transformar la realidad hay que conocerla, y se conoce con los pies en el barro, yendo a los barrios, diciéndole a los vecinos y a los compañeros y compañeras que no están solos, que esa bandera tiene quien también la flamee, y creo que ahí había un componente que también le daba a Danilo esa posibilidad. Yo le escuchaba el otro día las declaraciones de una vecina de Rivera, que no era frente amplista, y que decía que el mensaje de Danilo era tan llano que podía desmenuzar y simplificar una realidad tan compleja que a ella le parecía que era propio destacar, y bueno, que justificaba obviamente que ella estuviera ahí presente. Creo que el gran logro de Danilo es poder traducir las complejidades
al lenguaje claro, al lenguaje llano, y posibilitar a nosotros también, como amplificadores de ese mensaje, ir a todos los barrios, ir a diferentes zonas del departamento y del Uruguay, a ser portavoces de ese mensaje, que lo que quería era un Frente Amplio en unidad, pero que todas las posiciones estuvieran reflejadas. Esta pregunta que voy a hacer ahora tal vez es un poco compleja y hasta mezquina capaz, pero el hecho de no haber llegado a la presidencia de la República, por ejemplo, eleva aún más esas características, las destaca aún más por lo que dejó en el camino para no haber llegado justamente. Sí, yo creo que sí, porque era una de sus metas, sin ningún tipo de duda. Y creo que hubiera sido un extraordinario presidente. Yo no tengo, en ese sentido, no tengo ninguna duda que hubiera sido un extraordinario presidente. Creo que hoy, inclusive, aquellos que en su momento legítimamente pensaron que había otras alternativas, lo reconocen. Pero, sin embargo, a pesar de esa frustración, porque es una frustración, cuando uno se prepara para una tarea de esa envergadura y no llega, él nunca dejó de seguir trabajando por el Frente Amplio y por el país. Otros tal vez podrían haber optado por otro camino. Danilo pudo haber optado por su actividad profesional a nivel del mundo, y sin embargo, él prefirió siempre la militancia, el trabajo político, la integración en el Frente Amplio. Pero yo no tengo dudas, por las circunstancias históricas fueron lo que fueron, y ahora no se pueden cambiar, de que él debió haber sido presidente de la República. Y acá no estoy desmereciendo ni a Tabaré ni a Mujica, quiero aclararlo, porque fueron extraordinarios presidentes. Pero creo que él mereció también ocupar un lugar en la primera magistratura, porque realmente era un hombre que estaba preparado, era un estadista. Claudio lo decía ahora. Danilo, si yo lo tengo que definir, se puede definir de muchas maneras, pero lo defino como un estadista porque era un hombre que tenía una perspectiva de muchos años por delante. Uh-huh. Y no solo imaginaba el país, tenía respuestas para ese país que se venía y que sabemos que ahora es más desafiante que nunca. Pero bueno, la vida marcó lo que tuvo que marcar. Él de todas maneras, creo que hasta el último día de su vida estuvo satisfecho con todo lo que dio, con todo lo que hizo. Porque no olvidemos también su actividad como docente. Danilo era ante todo un docente. Y mientras pudo, luego, claro, las obligaciones políticas lo impidieron, él compartió su actividad política, aún siendo ministro y siendo senador, con la docencia en la Facultad de Ciencias Económicas, algo que amaba, que realmente amaba. Pero bueno, insisto, las circunstancias son las circunstancias. Creo que a pesar de no haber podido ser presidente de la República, lo que le dio al Uruguay, y esto lo va a aquilatar el tiempo, fue de una dimensión tal que seguramente todos, cuando bajen las pasiones y cuando bajen nuestras visiones políticas, ideológicas que cada uno legítimamente tiene, se le va a reconocer el aporte extraordinario que hizo la República. Retomo en esa pregunta y en particular a vos, Claudio, porque vos mencionabas recién que en esa campaña fue cuando empezaste justamente tu trabajo de militancia, una participación más activa. ¿Ustedes también lo vivieron como una frustración, esa frustración que parecía habitar justamente en Astori de no haber llegado? Y al comienzo quizás sí, por la edad, por la inexperiencia, por pensar que no hay un mañana mejor que lo que uno imaginaba y con lo que uno se ilusionaba, porque dentro de las cosas que uno lo acercó a la militancia de Frente Amplista fue la ilusión de ver a Danilo Astori presidente, porque vimos de lleno la realidad de nuestras casas en el 2002, el 2003, toda la sucesión de hechos que sucedieron, que pasaron, y vimos ese país que se levantó en 2005 con él como protagonista. A pesar de no ser presidente, Danilo Astori debe ser la figura política que, no siendo presidente, tuvo más incidencia en el gobierno. A mí me cuesta encontrar, por lo menos de la recuperación democrática para acá, un vicepresidente o una figura de gobierno que tenga tanta incidencia en las políticas públicas como tuvo Danilo. Y eso creo que habla, en cierta manera, del peso, del respaldo y de la necesidad de contar con una figura que también era abrir las puertas del Frente Amplio para poder ponerse a dialogar, no en términos de aquellos que se mimetizan con nuestro discurso, sino en términos de ver la cuota aparte de verdad que puede tener el otro, y eso también era una cuestión que era muy serenista, muy wilsonista, ¿no? de ver eso. Danilo venía de esas raíces también y cierta manera lo ponía siempre arriba de la mesa, porque, bueno, incluso con mucha autocrítica cuando no sucedió, porque él también planteaba que en el último
periodo de gobierno nos encerramos en nuestras posturas, se justificaban algunas cuestiones que entendíamos que había que reconocer errores, y él tenía mucha autocrítica hacia afuera con el Frente Amplio, también hacia adentro, porque habíamos asistido también a intercambios luego de ciclos electorales donde también había mucha autocrítica de nuestro trabajo, ¿no? Este país cambió, y cambió para bien. Ahora, compañeros, compañeras, autocomplacencia no, autocrítica sí. Porque así como señalamos con mucho énfasis y defendemos con orgullo los cambios que el Frente Amplio hizo en el Uruguay en 15 años, también sabemos que hicimos cosas mal, que ni siquiera empezamos otras que el país está necesitando firmemente y claramente hacia el futuro. No hemos sabido, por ejemplo, manejar la calidad del gasto público, lo cual, en un país que tiene un desequilibrio fiscal importante, es una falla que tenemos que corregir. No hemos avanzado lo suficientemente, y el pueblo lo reclama con justicia, en materia de seguridad pública y educación. Los temas de vivienda son fundamentales, porque allí hay todavía, y lo vemos todos los días, quienes vivimos en este país, deficiencias fundamentales que hay que superar. Y así podríamos seguir, porque tenemos que tener autocrítica, porque si lo que dije hasta ahora no fuera suficiente, compañeros y compañeras, la corrupción también llegó a nosotros, y eso no lo podemos permitir. Yo no recuerdo un grado de autocrítica como este con la prensa delante para que se hiciera Vox Populi, digamos. Es fuerte. Esto fue en 2019. Sí, me acuerdo perfecto, la huella de Serengui. Nosotros estábamos ahí. Es como te decía recién lo que señalaba, ¿no? Es fácil decir el país primero, el Frente Amplio después. Y lo mismo con la autocrítica, hay que tener autocrítica. Ahora, cuando uno la hace, claramente tiene que estar dispuesto a asumir responsabilidades. Y Danilo era eso, era decir, bueno, yo creo que si no lo digo seguramente tenga mayor aceptación en la interna, pero yo pienso esto y lo tengo que decir. Y Danilo en ese momento pensaba esas cuestiones y obviamente las transmitía, haciendo un repaso por áreas de gobierno y haciendo también alguna señal, algún mensaje hacia la interna de cosas que estaban pasando y que nosotros entendíamos que se tenían que resolver de diferente manera. Apelando a la historia, digamos, ¿cuál cree usted que fue el peor momento? ¿Fue Bengoa? ¿Fue cuando casi renuncia como ministro de Economía en los primeros compases del 2005, cuando se estaba haciendo el presupuesto? ¿Fue la interna con el MPP y con el famoso doble equipo económico? ¿Fue la salida de Caloya y Lorenzo del Ministerio y del Banco por el tema del famoso aval a la empresa Cosmo? Fue la disputa con Sendic, porque básicamente en eso, más allá que estaba el caso de ACE también y alguna otra cosa, también se refería a eso. ¿Cuál fue el peor momento de Astori en el gobierno? Yo no sé cuál fue, la verdad no sé si hubo un peor momento, hubo varios momentos muy duros. Lo de Bengoa fue antes, y tuvo otra situación. Ahí Danilo jugó, y lo apoyamos, jugó a decir, hasta que la justicia no se pronuncie, nosotros no culpamos a nadie. Y eso fue coherente siempre, en toda su vida, con todos los casos. Fue mal interpretado en ese sentido, no es que lo defendió a Bengoa. Lo que dijo es: nosotros no vamos a prejuzgar, que juzgue la justicia. Y la justicia apenas juzgó, nosotros expulsamos a Bengoa de Asamblea Uruguay y del Frente Amplio. Así que se actuó absolutamente en consecuencia. Después hubo momentos muy complicados. El doble equipo económico yo creo que fue un grave error en ese momento del presidente Mujica. No era un doble equipo económico, en realidad eso fue la imagen que quedó en la opinión pública. En realidad era un equipo que se había conformado fundamentalmente en la OPP, que tenía algunas funciones que en realidad eran inherentes al Ministerio de Economía, pero era imposible superar al equipo económico de Danilo, porque eso quiero señalarlo también. Danilo fue un extraordinario ministro de Economía, pero tuvo una virtud. A partir de su docencia en la Facultad de Ciencias Económicas, él fue captando jóvenes, que eran sus estudiantes, les fue haciendo un seguimiento
Y cuando llega al Ministerio de Economía conforma un dream team, la verdad, de gente que muchos no conocían. Porque ¿quién conocía en ese momento a Mario Vergara? A Ñato Lorenzo, a Pablo Ferreri? Eran nombres desconocidos para nosotros y eran extraordinarios economistas. Podrían seguir nombrando a todo el equipo. Esa fue una virtud. Entonces creo que por más que ese equipo económico, vamos a simplificarlo, paralelo, complicó en algunas circunstancias, no creo que haya sido la más difícil. Sinceramente no creo que la más difícil. Yo creo que humanamente, me atrevo a creer que la situación de Lorenzo y de Caloya a Danilo le dolió muchísimo. Primero porque lo consideró y lo consideramos absolutamente injusto, lo que les pasó a los compañeros. ¿Pero qué parte? ¿El procesamiento, por ejemplo, por abuso de funciones? El procesamiento por abuso de funciones, en realidad, primero, lo importante es que se demostró que no había ningún tipo de enriquecimiento personal ni ningún tipo de defraudación. El delito de abuso de funciones es un delito que alguna vez la República tendrá que analizar si efectivamente existe. Nosotros tenemos todos los informes jurídicos que dicen que es un disparate. Terminó... Si le llaman cajón desastre. La verdad es una barbaridad. A cualquiera de nosotros nos puede ocurrir en cualquier circunstancia. Pero eso no importa, es otra discusión. Creo que humanamente eso los golpeó muchísimo. Humanamente. Porque más allá de lo político, había una confianza, una relación humana con los dos compañeros que en realidad se perdieron circunstancialmente para el Frente Amplio, pero fundamentalmente para la República. Yo quiero reivindicar lo que fue la gestión de Caloya en el Banco República. Extraordinaria. Y Fernando Lorenzo, un hombre de la economía que tiene un destino que ojalá él retome la responsabilidad política, un destino indudablemente, vayan a saber cuál es el límite, porque su capacidad intelectual es extraordinaria. Son momentos muy duros. Él siempre dijo que lo más doloroso que le pasó, lo dijo hace poco, fue la renuncia a Sereñi, cuando el 96. Él lo señaló hace poco, en un reportaje. Lo más doloroso en política que yo viví fue eso. Así que yo podría, retomando las palabras de Danilo, decir que en realidad de todo esto que señalamos, que fueron momentos complicados, todo lo que usted señaló complicado, ese tal vez fue lo que más lo golpeó. Ustedes desde la juventud, ¿cómo veían justamente? Porque, y volvemos tal vez a algo que dijeron en el comienzo del reportaje, estaba muy bueno la postura que tomaba Astori desde economía y siendo el hombre que aglutinaba todas las perillas, como se dice ahora, de la economía, pero atrás de eso también venían los palos, ¿no? Y en base a esto que yo narré, que es muy sucinto además, también venían los palos por esto, ¿no? Sí, yo en alguna oportunidad se lo dije a Danilo, yo visualizaba que los logros del Frente Amplio en economía los capitalizaba el Frente Amplio, y los logros del Uruguay en economía los capitalizaba el Frente Amplio, y los errores los capitalizaba Danilo Astori. Y él compartía un poco eso, pero él estaba dispuesto a eso porque entendía que era el rol que él tenía que jugar, por el país y por el Frente Amplio. Sí, yo momentos así duros, digamos, no tengo visualizado el evento, el hito en particular. Sí recuerdo en el 2016 aquel episodio que teníamos con la tabacalera. Bueno, justamente hoy es un tema que está presente, que habíamos ganado el juicio a Philip Morris, pero previamente a haber ganado el juicio había un tema de un incremento a los jubilados que había de 200 pesos. Sí, y que se bromeaba mucho con el tema del kilo del morrón y todas esas cuestiones. Y a nosotros estar en la calle, porque en ese momento estábamos también trabajando sobre la interna del Frente Amplio del 2016, para los jóvenes fue una prueba de fuego, porque estábamos en la calle y creo que ahí nos hicimos más astoristas que nunca, porque realmente nos formábamos y estudiábamos para salir a explicar cosas que nosotros entendíamos, que también habíamos tenido errores en la comunicación. Me acuerdo, sí, y obviamente que el episodio de rispidez con Sendik, obviamente que fue un elemento que siempre estuvo presente con mucha incomodidad para nosotros. Creo que el tiempo le dio la razón a Danilo Astori en muchas cosas que no eran fáciles de dilucidar en el momento cuando él lo planteaba. Danilo Astori, a finales del 2013, propone a Mónica Xavier vicepresidenta para acompañar la fórmula con Tabaré Vázquez. Y realmente fue un hecho para nosotros muy valiente, porque claramente estaba proponiendo a la presidenta del Frente Amplio en ese momento. Y bueno, son razonamientos contrafácticos, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado? Sí. Y creo que el tiempo siempre
le dio la razón a Danilo en muchas cosas, en otras no, pero en estas en particular, llevando momentos difíciles, y cuando uno lo reflexiona, esa distancia del tiempo puede ver estas cuestiones que se hubiesen pasado, capaz que la historia se escriba diferente. Me va a quedar una pregunta del tintero y vuelvo para atrás en el relato entonces. Decíamos más temprano que la historia terminó diciendo que Astori era como una especie de certificado de calidad o de garantía de las políticas económicas para el gobierno de estos 15 años que vinieron luego de gestión del Frente Amplio. Muchos recuerdan el episodio del 2004 cuando Tabaré Vázquez anuncia que Astori iba a ser su ministro de Economía, y muchos interpretamos que en ese momento se terminaba por soldar una victoria del Frente Amplio que terminó ocurriendo en primera vuelta. Eso había ocurrido en la elección anterior también. Muchos no lo recuerdan. Vázquez también había señalado que Astori iba a ser su ministro de Economía cuando pierden el balotaje con Jorge Valle. ¿Creen ustedes que la recomposición de la relación entre Vázquez y Astori fue fundamental para lo que vino después? Porque está Astori, sí, pero el presidente de la República en última instancia era el que tomaba las decisiones o el que la respaldaba. ¿Aquella mejora de vínculo entre ellos dos fue fundamental para lo que vino después? Sí, absolutamente. La confianza que le da Tabaré a Danilo de nombrarlo ministro de Economía con las características que señalaba Claudio. No era cualquier ministro de Economía. Normalmente, si uno analiza los países, el principal ministro no es el de la economía, es otro. Generalmente es el ministro del Interior, depende el ordenamiento jurídico de cada país. En Uruguay, el Danilo colocó al Ministerio de Economía en el primer lugar en el Poder Ejecutivo. Y eso fue también por la confianza, no solo por su capacidad, la confianza que el presidente le dio. Yo quiero recordar el episodio que tú señalabas de la elección anterior. Es cierto que había sido nominado en un panorama distinto del país, y quien anunció medidas económicas en aquel momento no fue Danilo Astori. Yo no voy a entrar ahora en la historia, pero recordemos que se cometió un error garrafal en la segunda vuelta en anunciar determinadas medidas económicas que no las anunció Danilo, que marcó absolutamente la elección. Eso vamos a recordarlo brevemente, por lo menos fue el tema famoso del impuesto a la renta de las personas físicas, una conocida entrevista en un medio determinado que a partir de ahí empieza a crear, como se llama, un ciclo informativo que cambió totalmente la dinámica de la elección, ¿no? Y cambió la voluntad del elector. Pero bueno, el 2004 fue otra cosa. Y yo creo que sí, que esa relación que inclusive antes no era tan buena. Yo voy a señalar algo. La relación entre Danilo y Tabaré había sido tirante previo al gobierno. Y luego se consolidó de una manera que, más allá de lo político, era lo humano. Pasó lo mismo con Mujica. Yo viví la experiencia de la campaña del 2009. Acompañé, por razones de obligaciones de tarea, a Mujica y a Danilo en una gira por el interior. Y más allá de lo que uno veía en el escenario, por decirlo de alguna manera, lo que se veía atrás del escenario era de una química extraordinaria. Entonces ahí está la explicación del papel que jugó Danilo, donde tiene mucho sentido también el papel que jugó Tabaré. Si eso pasó de esa manera, también hay que señalar, porque en el arranque de esa campaña fue todo complicado para el Frente Amplio. Sí, claro. Uno se acuerda, yo me acuerdo después, lo vi estos fines de semana en los resúmenes, las caras de velorio que había en la reunión entre Brovetto, Mujica y Astori anunciando la fórmula, que después iba a ganar, pero que en ese momento apenas se podían conversar entre ellos. Era realmente muy, muy impresionante ver eso. Y cómo luego la cosa fue mejorando, ¿no? Es así. Hay un momento, yo creo que hay un momento clave, que es cuando Danilo acepta en el plenario la vicepresidencia. El discurso de Danilo fue de tal calidad humana que yo recuerdo siempre, no voy a nombrarlo, un compañero socialista que estaba al lado mío, que me dijo, si esto lo hubiera dicho antes, él era el presidente, era el candidato. Ese es el clic. Cuando él asumió, bueno, este es mi lugar, e insisto, luego se complementaron de una manera extraordinaria con Mujica. Eran dos personas distintas llegando a públicos diferentes, pero entre ellos tuvo una química muy importante, que llevó al triunfo del Frente.
Ahí estaba en un jingle de Astori que tenía muchas características, primero porque bailaban y cantaban, y después porque hacía mención a Seregni y Artigas. Entonces, para cerrar esta entrevista, que más que entrevista es charla, ¿qué va a pasar ahora con la Asamblea Uruguay? ¿Qué va a pasar ahora con el astorismo? ¿Qué va a pasar ahora con lo que dejó Astori hasta ahora? Carlos hoy decía esta cuestión de su liderazgo en la economía, pero mencionaba una serie de compañeros que Danilo, obviamente, que fueron acompañando a Danilo y que Danilo hoy nos brinda esa posibilidad de tener una continuidad, ¿no?, en ciertos cuadros. Y también ha pasado en la Asamblea Uruguay hacia su interna, ¿no? Todos estos años de repliegue, obviamente, de Danilo por cuestiones de salud, lo han puesto a trabajar sobre la interna de la Asamblea Uruguay. En un nuevo esquema de organización, en donde hay espacios de trabajo, donde hay un rol preponderante, mayoritario de las departamentales, de lo que tiene que ver con la participación de compañeras que estaban subrepresentadas en espacios de definición, y también sobre tomar definiciones para la Asamblea Uruguay de mañana. O sea, claramente, Asamblea Uruguay, cuando tiene su número 21-21, fue mirando el siglo XXI, o sea, mirando una mirada de futuro. Y eso seguía plasmado en la mirada de Danilo. Y hoy, claramente, tenemos un esquema de organización que está mirando hacia el futuro. Y indudablemente ahí uno tiene que señalar al senador José Carlos Maía como nuestra referencia futura para continuar ese legado de Danilo. Obviamente que Carlos Varela es nuestra referencia que también acompaña desde Montevideo esa mirada hacia adelante, reconociendo todo el acumulado que se tiene, porque son quienes han acompañado a Danilo desde la primera hora, y después los que venimos a empujar esa idea, a levantar más alto esas banderas. Y bueno, muchos podrán estar bajo el paraguas del sereñismo, y nosotros vamos a trabajar también para que más uruguayos y más uruguayas también estén bajo el paraguas del astorismo, que es obviamente un producto de ese sereñismo, pero que también tiene impronta propia. Cuando uno dice, ¿en qué sector estás? Cuando uno dice que es astorista, no tiene que explicar mucho más. Claramente uno lo identifica, y creo que hacia ahí tiene que ir Asamblea Uruguay, hacia plasmar esa idea, a levantar el mensaje de Danilo, de responsabilidad, de cercanía con la gente, de hacer el esfuerzo de ir al encuentro con la gente, de conocer la realidad para cambiarla, porque no se puede, como decía él, no podemos cambiar lo que no conocemos. Creo que ese es el principal legado, y en esa conducción que te señalo de José Carlos Maía, creo que tenemos la garantía de que el legado de Astori va a estar presente. ¿Brela? A ver, hoy Asamblea Uruguay está golpeada, muy dolida, pero más viva que nunca. 30 años de construcción colectiva, es obvio que dependía fundamentalmente de la existencia de Danilo, pero no solo de la existencia de Danilo. Sería una frustración si fuera así, si todo se acabara porque el líder no está. Es obvio que, insisto, estamos muy golpeados y estamos desafiados. Ayer hubo una reunión muy larga de la dirección y estábamos hablando de eso. Bueno, hay que construir algo diferente o nuevo sobre la base de lo que ya teníamos. Hoy ya no está Danilo, que nos resolvía una cantidad de situaciones, y era nuestra gran carta de presentación. Ahora hay que asumir ese compromiso. Lo decía bien Claudio, tenemos un referente muy importante que es José Carlos, porque yo quiero decir lo siguiente: esta lamentable situación que vivimos con Danilo estos últimos años, que a raíz de su enfermedad tuvo que aislarse físicamente, no desde el punto de vista de su presencia permanente a través de las redes y de la dirección de Asamblea Uruguay, generó el acelerar los relevos. Nos aceleró los procesos de ir creando alternativas. Claudio las señaló todas. Entonces hoy estamos en mejores condiciones si esto hubiera sido sorpresivo en una circunstancia diferente. Así que estamos confiados de que Asamblea Uruguay va a continuar. Es parte de convocatoria, hay que recordar eso. Es un proyecto mucho más grande hoy por hoy. Tenemos la seguridad que este espacio es imprescindible para el Frente Amplio, y el Frente Amplio creo que lo interpreta así, y tenemos un enorme compromiso de que este espacio, que es imprescindible para el Frente Amplio, crezca para asegurar el triunfo del 2024. Pero Claudio decía algo, y no quiero que esto suene como una soberbia. El sereñismo está, por suerte, difundido en muchos espacios del Frente Amplio. El sereñismo y el astorismo están en Asamblea Uruguay. Allí está la Asamblea Uruguay. Entonces, tenemos el compromiso de preservarlo, de fortalecerlo y de hacerlo crecer.
Carlos Varela, diputado de Montevideo por el Frente Amplio, integrante de la Asamblea de Uruguay, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Claudio Visillac, edil de Montevideo por el Frente Amplio, Asamblea de Uruguay, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias.